Atención, en todas las plataformas de Madero, comienza Conversando. Media hora cruda y directa para desmenuzar la política y a los políticos. Conversando con Carlos Cantero y Percival Madero. Desde este momento, un programa sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Bienvenidos a Conversando. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente acá en nuestro espacio Conversando, que hacemos semanalmente con nuestro distinguido amigo y colega, Carlos Cantero, a quien saludamos y a quien le agradecemos nuevamente que tenga la voluntad para estar acá en la mesa de Madero Comunicaciones, en este programa que por tantos meses ya llevamos haciendo, mi distinguido Carlos. Gusto saludarte. Tus saludos para nuestra audiencia y para nuestros televidentes, por favor, mi querido Carlos. ¿Qué tal, Percival? Un gusto, un abrazo para ti y a usted, amiga y amigo, auditor, televidente. El saludo muy cariñoso en este momento desde Antofagasta, la perla del norte. Muy bien, pues qué lindo ahí nuestro querido Antofagasta. Carlos, hemos tenido una semana especialmente muy convulsionada. Aparentemente las circunstancias políticas que cruzan el mundo y particularmente América Latina han sido extremadamente interesantes, y el país más grande de América Latina, Brasil, está pasando por un proceso muy interesante, particularmente porque el líder de sus últimos años, particularmente Lula, preso por circunstancias legales, por circunstancias de hacer de la política una cosa, poco docta en Brasil. Nos vamos a poder extender un poco más en eso. Y con un candidato que él finalmente lleva, Haddad, a la conquista de la presidencia de la República, y un Bolsonaro, una persona que nos ha sorprendido por la elección que ocurrió recientemente acá en Brasil, y que obtiene más de un 43% en la primera vuelta. ¿Qué da cuenta de estas circunstancias? Una circunstancia especialmente delicada en Brasil. Brasil, un país enorme, yo creo que, por decirlo de alguna manera, el hermano mayor de América Latina, por la cantidad por el volumen de habitantes que tiene, y esta pegar al tablero que da de la política latinoamericana. Tu opinión respecto a esto y las consecuencias de lo que está empezando a ocurrir en Brasil con un gobierno que se estima que va a ser un gobierno de derecha como el de Bolsonaro, y una izquierda también asociada a lo que era Lula, muy venida a menos en esta última elección. Tu punto de vista, por favor, mi distinguido Carlos. Bueno, Brasil, el país continente, tiene una influencia increíble en toda América Latina y también a nivel mundial. Es una de las economías que, por su volumen, por su tamaño, influye a nivel global. ¿Cuál es la situación en que encuentra ese país en este momento de decisiones electorales tan importante? Bueno, lo encuentra con un problema de desempleo mayúsculo, del orden del 12 al 14% de la población desempleada, con niveles de pobreza que son récord en mucho tiempo, y con un ambiente de violencia que es de todos conocido, ha sido mostrado permanentemente por los medios de comunicación. Es decir, una economía en el suelo, un ambiente social producto del desempleo precario y un ambiente de orden muy afectado, muy dañado. En ese escenario se da este proceso electoral. A eso se le agrega un verdadero flagelo en la política y en la democracia, y es el elemento tan corruptivo que es esto del tráfico de influencia y la corrupción propiamente tal, incluidos los expresidentes. Recordemos que la presidenta
fue destituida hace pocos meses atrás, digamos, Sí. Rousseff. Sí. Entonces, el ambiente es precario en general y yo diría que la gente no tiene muchas expectativas ni tiene muchas razones para mirar con optimismo el futuro. En ese escenario se viene dando una caída desde la vertiente izquierda bastante sostenida en el último tiempo, y de eso da cuenta la última elección presidencial con mucha claridad, y también un sector de una derecha que no logra articularse adecuadamente, pero que tiene elementos claros, incluso más bien de ultraderecha. Sí. De ultraderecha, o sea, una derecha más radical, una derecha más comprometida con valores del nacionalismo, que incluso por momentos expresa cuestiones de racismo claramente en su discurso. Gracias. En ese escenario se da un resultado electoral que no deja de sorprender. Que en primera vuelta se obtenga sobre el 40% es realmente una cuestión muy determinante. El resultado de segunda vuelta está prácticamente ya resuelto. Aun cuando en política siempre hay posibilidades de hacer algún movimiento, pero en ese escenario de resultados tan contundentes es muy difícil que el Partido de los Trabajadores y su líder puedan remontar, de tal manera de que se va a ver un vuelco hacia la derecha en Brasil, con todo lo que ello va a implicar. Problemas de migración, cómo se va a abordar aquello, el problema del orden y el desorden, cómo se va a enfrentar esta situación, el tema de la equidad, porque por un lado el candidato que presenta el mejor perfilamiento ha dicho que quiere bajar los impuestos a la gran inversión, a la gran empresa, y apuesta que eso va a ser el mecanismo gatillante de crecimiento económico. Pero por otro lado, ya lo hemos dicho, desempleo y pobreza en niveles extremadamente altos. Una situación que presenta una ecuación que no es fácil de resolver. Ahora, el tema de esta degradación que tiene que ver con los factores que tú me señalabas, el empleo, el desorden, también se suma o se ha sumado en la manera en cómo se han juntado todas estas variables para llegar a Bolsonaro a tener una gran cantidad de votación. Pasa también porque la justicia brasileña no se dejó de presionar por esto, y mantuvo a Lula preso a pesar de todas las presiones que hubo. Incluso no lo olvidemos que acá en Chile hubo intentos de respaldo de connotados políticos nuestros, incluso de la expresidenta Bachelet, por apoyarlo, y se le recomendaron a ese tiempo a nuestros dirigentes en Chile que, como ya tenían un sistema democrático claramente donde la justicia era otro poder del Estado, no era conveniente hacer ver respaldos políticos evidentes a un candidato que estaba preso por razones más que justificadas. Lula tiene 11 procesos en contra, uno de los cuales lo tiene detenido. Por lo tanto, faltan 10 más. Ahora, el punto también estaba en cómo eso degradó la política y cómo eso finalmente llevó a que la justicia tuviera uno de los más altos porcentajes de adhesión de consideración ciudadana. Fíjate que en Brasil el Congreso y los partidos políticos en general, la presidencia están dentro de un orden de respaldo de un 30%, un 28%. Y la justicia, el Poder Judicial brasileño, para los brasileños está, encumbrado en el 65-66%. Y las Fuerzas Armadas, a las cuales Bolsonaro ha hecho grandes llamados y con la cual se identifica muy, muy fuertemente, está dentro del 75% de respaldo. Entonces, hay un tema de descomposición que llevó más bien con una judicatura muy fuerte, muy potente, a no tener miedo para enfrentar las circunstancias que había en eso. Y también, Carlos, si nos sirve a nosotros de lección, no nos olvidemos los problemas que hubo
con los capitales, digamos, de Odebrecht, que de una gran constructora que también, digamos, permeó mucho la parte política, particularmente el Partido de los Trabajadores, de un partido de izquierda, del cual Lula es su gran figura, pero también eso quiso permear a Chile. Acá hay platas de Odebrecht que circularon en Chile para nuestros políticos. Me recuerdo el más importante, el del avión de Marco Enrique Dominami, etcétera, para generar ese Estado que finalmente llevó al pueblo brasileño a dejarlos totalmente de lado. ¿Cuánto de eso influye en el éxito de Bolsonaro, a tu juicio, Carlos? Bueno, yo creo que el tema social es el determinante. En los niveles de desempleo y de pobreza, es decir, la mala distribución del ingreso y los elementos de corrupción y de desorden público han sido determinantes. Y todo parece indicar que habrá un vuelco muy radical en Brasil y veremos las consecuencias que eso trae. ¿En qué sentido consecuencias? Bolsonaro ni más ni menos que ha dicho que Naciones Unidas es un nido de comunistas, de izquierdistas, y anunció su retiro de Naciones Unidas. Si él gana el gobierno, ha dicho, sacaré a Brasil de Naciones Unidas. Las primeras acusaciones muestran claramente una descomposición en Naciones Unidas que este señor denuncia, y que parece tener algún grado de fundamento. Pero lo segundo es muy radical y vamos a ver si tiene realmente la personalidad y el coraje para hacer lo que está diciendo. Sacar a Brasil de Naciones Unidas sería una situación extraordinariamente compleja porque inauguraría un periodo de cuestionamientos muy profundos con las organizaciones internacionales. Recordemos que ya Estados Unidos ha dado claras señales de estar en la misma línea. Así es. De tal manera que sería una situación que nos pondría de cara a elementos que podrían tener significaciones muy complejas. También ha dicho que en materia de migración aplicará mano muy rigurosa. Claro. Imagina eso en Chile. Exacto. Imagina en Chile que tenemos una verdadera invasión de algunos países que han tenido, con el apoyo de Naciones Unidas, efectivamente, procesos prácticamente organizados de grandes masas de migración de población hacia Chile. Así es. ¿Qué te parece a ti, Carlos, esta opinión que ha circulado en todos nuestros, digamos, de distinguidos colegas, digamos, analistas en el mundo respecto de que la idea que Bolsonaro, más bien allá, junto con Trump, harían causa común en muchas cosas porque se les confunde, o más bien que se les busca las similitudes que hay en las dos miradas, porque Bolsonaro también tiene una mirada muy, entre comillas, patriótica, también tiene un asunto que tiene que ver con los inmigrantes, también se reducen digamos, incluso digamos, visiones digamos, apocalípticas en materia de cómo se trata digamos al sexo diferente, no sé cómo decirlo, cuál es el nombre exacto de esto, pero tema de género. Exacto, igualdad de género, etcétera. ¿Cómo se le? Entonces, mira este cuadro: Estados Unidos, mira Brasil, mira Argentina, estoy viendo de gobiernos de derecha, mira Chile, mira Rusia, exacto. Entonces, ese es un tema que hoy día aparentemente como que hay cierta mirada a que lo liberal es la solución para digamos, para la pobreza y para el empleo y para todo esto. La pregunta es si, dada todas estas circunstancias que están pasando en el mundo, el análisis apunta a que hay, digamos, hay como un factor común en cada uno de ellos. O sea, la manera de salir de la pobreza, la manera de poder conquistar espacios de mejores espacios de producción para enriquecer a los países. Hay algo ahí de eso también que ha puesto mucho hincapié respecto digamos, de cómo volver más bien al conservadurismo, es decir, o al proteccionismo. Ya lo está diciendo Trump, ahora lo está haciendo también Brasil. ¿Qué pasa con esto, Carlos? ¿Hay una vuelta a repensar el crecimiento de los pueblos a través de ciertas protecciones también económicas para sus países?
dijo Percy, amiga y amigo auditor, es la ley del péndulo. Se va a un extremo y va al otro. ¿En qué sentido la ley del péndulo? La izquierda ha tenido mucho éxito porque a través de organismos internacionales como Naciones Unidas, entre otros, la OEA incluso, ha ido imponiendo ciertas lógicas, por ejemplo en materia de derechos humanos. En materia de derechos humanos hemos llegado al extremo en que el delincuente, el criminal, tiene más elementos de protección estatal que el propio ciudadano, que es el que paga los impuestos y el que mantiene el sistema. Hemos llegado a extremos. En materia de protección de derechos, hemos ido muy allá. En general, el problema de las migraciones, también orquestado desde estos organismos internacionales. Yo diría que este no es un éxito de la derecha internacional. Es al revés. Ha sido el exacerbado triunfo de la izquierda, que ha logrado imponer políticas tan flexibles en materia valórica, tan flexibles en materia de disciplina, en materia de derechos, tantos derechos y tan pocas obligaciones para la gente. Y eso tiene al final un costo. La gente dice, bueno, pero si abro mi frontera y se llena mi país de gente, ¿quién me protege a mí? ¿Cómo el Estado me responde a mí? Y yo además tengo que trabajar y generar impuestos para sostener a otros. Entonces, hay en el fondo un temor y una desconfianza de la ciudadanía respecto de las políticas que se han venido implementando y en consecuencia vuelca su mirada hacia aquellos sectores que dicen no, hay que cerrar la frontera, hay que buscar flexibilizar los impuestos para que haya, es decir, por consecuencia la derecha está teniendo un éxito producto de la manga ancha con que la izquierda enfrentó los temas sociales y los temas de migración en los últimos años, los temas de derechos humanos. Y me parece que el péndulo está volviendo desde la izquierda hacia la derecha. Ahora, hablaremos antes de que termine el programa respecto de qué es lo que pasa, por ejemplo, en Chile a la luz de esta misma situación. Perfecto. Bien, Carlos, yo creo que eso es lo que ha ocurrido en Brasil. Estaremos atentos. El 28 de octubre, en un tiempo más, unas semanas más, será la reelección, será el balotaje en Brasil y veremos qué consecuencias va a traer esto. Pero a juzgar por lo que yo estaba escuchando ya en la mañana de radios brasileñas, algunos expertos de Brasil, también apuntan a que el tema se da como por hecho de que Bolsonaro va a ser el próximo presidente y lo que va a cambiar eso en el país. Pero esperemos, porque hay que contar los votos y ahí recién veremos si Bolsonaro aparentemente queda con la rienda de esto y observaremos con mucha atención ese gobierno. Carlos, pasemos, si te parece, a otro tema, y el tema es Bolivia. Bolivia luego de La Haya. Bolivia ya hay, digamos, el rotundo fracaso que le significa a ellos llevarnos a una corte internacional para defender supuestos aspectos jurídicos que ellos querían llevar a esto y finalmente le salió el tiro por la culata, ha generado en Bolivia una cierta, ebullición respecto a que todo hace pensar que el cuarto periodo de reelección que estaba buscando Evo Morales finalmente se quebró definitivamente y otro expresidente, el expresidente Mesa, que también es de izquierda, está buscando, a propósito de esto, o ya lo ha logrado, tal vez, generar una cierta antipatía hacia Evo Morales. Y para nosotros como chilenos, más allá del éxito que obtuvimos en La Haya, también nos interesa saber con quién vamos a conversar a futuro y ver si acaso cambia el tono de la conversación Bolivia. ¿Qué esperas tú después de Bolivia, después de La Haya? Bueno, lo que yo creo que está pasando es bueno para Chile. Mesa le salió al camino a Evo Morales
y lo que ha dicho es que tiene que cambiar su política de relaciones con Chile. No puede seguir peleando con Chile porque peleando le ha ido mal. Exacto. Y que reconozca el fallo. Y esto es a propósito del fallo, y es porque además Evo Morales y su equipo, que maneja mucho de los medios de comunicación de Bolivia, lo que salió a decir es que había tenido un tremendo triunfo, sí, de que había ganado su tesis en La Haya, y cuando ya era tan desvergonzado el manejo comunicacional en esa línea, es cuando el expresidente Mesa sale al camino y le dice: ha sido un profundo fracaso, y es el fracaso de la política de Evo Morales de estar peleando con Chile, y lo que hay que hacer es empezar a conversar y a buscar acuerdos con Chile, y ese es el camino que nos llevará a un mejor entendimiento, a resolver problemas y a tener una expectativa de progreso y desarrollo que sea mucho más positivo. Yo creo que lo que ha ocurrido en Bolivia post el fallo de La Haya daña las expectativas, afortunadamente, de Evo Morales, y abre un nuevo periodo para buscar una alternativa, y cualquiera de esas alternativas, sea Mesa u otro, tendrá que venir con una política de búsqueda de acuerdos y entendimiento, de mejores relaciones. Ojalá pronto tengamos relaciones diplomáticas con Bolivia y empecemos a generar dinamismo. Y como lo dijimos en el programa anterior, ojalá que este Santiago obtuso también se dé cuenta que tiene que darle mucho más poder a las regiones para que se puedan entender directamente en los flujos comerciales, en el mejor aprovechamiento de los puertos, de nuestras plataformas internacionales, etcétera. Ahora, desde la perspectiva de Chile, dos cuestiones. La primera es que nosotros no nos podemos embriagar, y yo creo que en eso no hubo un derroche de soberbia ni de entusiasmo de parte de Chile. Yo creo que actuó muy prudentemente. Yo creo que la autoridad chilena, tanto las de gobierno como también las de oposición, actuaron como un solo cuerpo, y yo eso creo que hay que valorarlo. Creo que fue muy positivo. Y todos esos bomberos locos que salían disruptivamente a tratar de sacar algún provecho político pequeño, guardaron silencio frente a la contundente posición chilena. Eso creo que ha sido muy positivo. ¿Cómo enfrentar lo que viene? Hay que actuar propositivamente. Hay que ir a buscar el diálogo. Hay que generar las condiciones. Hay que hacer los llamados pertinentes. Hay que tener interlocutores válidos permanentemente orientados a esto. Si de mí dependiera, si yo fuera asesor del presidente Pinochet, siguiendo la lógica anterior de las políticas anteriores, si yo fuera asesor del presidente Piñera hoy, lo que haría sería decirle: abra el diálogo, como se hizo en esa época, cuando Banzer y Pinochet se sentaron a la mesa y establecieron las bases de un acuerdo. ¿Qué significa eso? Significa que hay que nombrar, en mi opinión hoy, un negociador, un conversador, un interlocutor que tome lo que se hizo en el pasado, lo ponga en la mesa y trate de buscar acuerdos y entendimientos en la perspectiva del nuevo escenario político. Creo yo que eso sería una cuestión positiva. Y lo segundo, ya lo dijimos: tomar elementos de regionalización, tomar elementos de descentralización y darle a las regiones un poder mayor que les permita actuar con una interlocución más autorizada, particularmente, como ya lo dijimos en el programa anterior, en materia de puertos. No puede ser que desde Santiago estén nombrando todos los directores de nuestros puertos, y gente que no se sube ni al metro, y menos ha tenido algo que ver con puertos, esté tomando decisiones respecto de cómo enfrentar el desarrollo portuario y la integración con los países vecinos en el norte de Chile. Al menos nosotros, como también lo señalábamos anteriormente, debiéramos participar más bien a niveles de comunicaciones, donde, como ya lo dijimos, este programa Conversando es parte de esa búsqueda de entender los acontecimientos políticos que ocurren en nuestro norte, y particularmente de cómo traemos a colación no solamente lo que tenga que ver con la parte política, sino que también hablamos de la parte académica, hablamos de todo lo que tenía que ver con las relaciones entre empresariados locales allá en el norte, etcétera. Pero también tenemos que mirar, como tú señalabas, esta decisión, esta oportunidad que da el rotundo, contenido de la disposición de La Haya,
como una oportunidad. Y yo creo que más allá, yo creo que tenemos que felicitarnos todos, porque hemos sido también prudentes en la victoria, y no requerimos tener digamos enemigos derrotados o vecinos derrotados o humillados. Yo creo que también tenemos que buscar en esto lo que nos corresponde, y si bien es cierto, Bolivia equivocó el camino, probablemente, ojalá, los próximos líderes que vengan entiendan que más allá de sus propios sentimientos, nosotros como chilenos están las puertas abiertas para poder negociar a un futuro que no es común, que no es común. Vale decir, nosotros vamos a ser vecinos, digamos, de por vida. Por lo tanto, tenemos que empezar a mirar qué hacemos para que nuestros pueblos finalmente logren mejores condiciones de vida, mejores estándares y mejores calidades de vida respecto a lo que nosotros como Estado podemos hacer, Carlos. Y por eso que insisto en la propuesta de... Yo creo que el presidente Piñera debiera nombrar una especie de ministro plenipotenciario, una especie de ministro en campaña, o una especie de un embajador de buena voluntad, porque nosotros no tenemos la posibilidad de tener embajador en este minuto en Bolivia porque no tenemos relaciones diplomáticas. Pero yo haría un gesto de tal manera de que, recogiendo lo que el fallo recogió muchos elementos que consideró positivos de lo que se había hecho a lo largo de las últimas décadas. Sí. Tomaría esos elementos y avanzaría en la búsqueda de establecer entendimiento con las autoridades de Bolivia. Perfecto. Excelente, Carlos. Yo creo que esperemos cuáles van a ser los acontecimientos y veremos cuál es la disposición del gobierno central, y también veamos qué ocurre respecto de nuestros propios mecanismos comunicacionales y académicos y empresariales de nuestro norte. Carlos, mira, también hemos tenido esta semana fuertes repercusiones a propósito de la celebración de los 30 años del plebiscito. Y eso generó también escenarios muy distintos, porque buscaron más bien reencontrar y hacer como las reminiscencias de lo que fue la política hace 30 años atrás y cómo la política nos encuentra hoy. En un foro, en una digamos comunicación, una entrevista que le hacían a Ricardo Lagos, el expresidente, señalaba que esos 30 años recordaban de cómo la gente, en general, el ciudadano común, confió en sus dirigentes políticos de esos años, y de alguna manera se encarnaban en los políticos las grandes búsquedas de consensos nacionales. Y hoy día, 30 años después, Lagos decía, hoy día nos encontramos en el escarnio público. Los políticos hemos perdido credibilidad, hemos perdido todo lo que alguna vez ganamos, con lo cual nosotros pudimos, digamos, volver de nuevo a la democracia participativa. Y eso también generó toda una renovación de iniciativa, de conducta, también de aire para lo que fue la nueva mayoría o la desconcertación, que generó a su vez una mirada inspectiva de lo que habían hecho con su situación política en estos 30 años. A tu juicio, hoy, ¿en qué pie estamos después de 30 años digamos, de lo que fue el plebiscito, que ganó la oposición por 53 y 44 sacó Pinochet en ese tiempo? ¿Qué te dice eso a ti? ¿En qué pie estamos hoy día y cómo finalmente se remueve o cómo se renueva la política tanto de la oposición como obviamente de los partidarios de gobierno? Yo tengo una mirada, el diagnóstico es el mismo que expresa Ricardo Lagos, pero tengo una mirada completamente distinta de las causas. Las causas son por igual responsabilidad de la izquierda y la derecha. La teoría del empate que aplicamos durante más de 25 años
donde todo cambia para que nada cambie, donde el gatopardismo era una institución nacional, ha generado como resultado lo que voy a plantear. Creo yo que es una gran categoría de pensamiento que debiera orientar nuestra reflexión en los próximos meses y años. La gran categoría de pensamiento que está emergiendo en Chile con absoluta claridad es la profunda fractura, la ruptura evidente en el ámbito generacional. Hay una nueva generación que no quiere saber nada con la antigua generación, ni con los Pinochet, ni con los Allende, es una nueva generación que busca otra cosa, que quiere otro mundo. Tanto es así que incluso los actores y protagonistas de la transición, que aún están vivos, son despreciados por esta generación. Es más, si uno mira en los medios de comunicación, ¿desde cuándo que no ves un político actuando en un medio de comunicación, en la televisión, por ejemplo? Pasan meses en que no hay un político que se atreva a ir a la televisión. Es decir, la ruptura y la fractura es tremenda. Casi, si uno tuviera que hacer una metáfora, una alegoría de qué es lo que está ocurriendo, estamos presenciando el funeral, el entierro de una generación que condujo la transición. Ahora, ¿por qué se da esto? Es muy parecido a lo que analizábamos hace poco rato y mencionábamos que volveríamos a ese análisis respecto de la situación de Brasil. Cuando el resultado económico es malo, cuando pocos tienen más dinero que todo el país en su conjunto, o sea, hay una inequidad tan grande, cuando la corrupción se ha instalado en la política, cuando en definitiva hay serios problemas en la convivencia nacional, la política queda en descrédito. Eso es lo que le ha ocurrido a la generación de la transición. Es una política y unos políticos que en general reciben el desprecio de la juventud nueva. Si yo tuviera que decir cuál es la gran temática, y te invito a que lo reflexionemos para conversarlo en el próximo programa, la gran problemática que vive Chile es que hay una ruptura generacional evidente, profunda, grave, que va a tener consecuencias muy pronto. Ya las tuvo para la concertación. Los jóvenes estuvieron a medio punto de ganarle y de olvidarse de la concertación, de enterrarlas definitivamente. En consecuencia, hay un escenario de algo así como echar tierra sobre el pasado y enfrentar los desafíos de una sociedad que emerge con grandes desigualdades, con grandes concentraciones de la riqueza y con grandes bolsones de pobreza que esta gente no tolera. El reclamo respecto de las deudas por la educación, los jóvenes le están cobrando la factura a los que actuaron en esa línea. Así es. Carlos, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. El tema obviamente lo vamos a tener que seguir planteando en los próximos programas y obviamente tenemos que porque es más profundo que lo que hemos conversado hasta ahora. En los últimos segundos para despedirnos de nuestros distinguidos auditores y televidentes, Carlos, por favor. Yo agradezco nomás la posibilidad y me gustaría que tú cerraras haciendo una breve reflexión si te parece esto de la ruptura generacional o no. Yo creo que tienes toda la razón. Se ve claramente en la manera como fue tratado, si me permites solamente ese ejemplo como botón de muestra, cómo fue tratado Lagos hace unos pocos días atrás en la Universidad de Chile, en un foro que se hizo para examinar los 30 años del no, y donde fue duramente increpado por jóvenes respecto de cómo finalmente ellos pagaron los costos y están endeudados de por vida en las circunstancias que la misma izquierda les propuso para no tener deudas en las universidades, por ejemplo. Yo creo que ahí nos queda mucho, pues, digamos, que hacer y efectivamente las nuevas generaciones están buscando nuevos espacios hacia el Frente Amplio en la izquierda, Evópoli en la derecha y están extremadamente preocupados por eso y qué bueno que sea así. Yo creo que hay una dirigencia política que ya cumplió su papel
y yo creo que hay que retirarse, o deben retirarse a sus cuarteles de invierno para hacer de ahí una reflexión respecto a lo que es su vida, que fue también en su momento muy necesaria. Y yo creo que hoy día vienen otras miradas, otras visiones, y yo creo que vienen también otras decisiones respecto a cómo conducir con una nueva camada de dirigentes, ojalá muy bien preparados para los destinos de nuestro país, Carlos. Eso es lo que pienso. Me parece muy interesante. ¿Cómo remontamos la confrontación Allende-Pinochet en un escenario de una juventud que está buscando cosas tan distintas? Será el tema que conversaremos en nuestro próximo programa. Sin duda. Nuevamente, entonces, Carlos, nuestros agradecimientos para que en este programa, conversando en la mesa de Madero Comunicaciones, podamos vernos, Dios mediante, en la próxima semana con otros temas de interés y este también, por supuesto. Gusto saludarte y hasta la próxima oportunidad. Hasta la próxima, gracias. Gracias, Carlos. Gracias, distinguidos auditores, y nos vemos el próximo lunes en un nuevo Conversando. Muy amables. Y hasta aquí llega la conversación de hoy sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Conversando vuelve con Carlos Cantero y Percival Madero en otra media hora con lo crudo y directo de la política. Hasta pronto.